bienvenida también, ¿no? A todos y a todas. Em, esta orientación, veo muchos compañeros y compañeras que han estado en orientaciones anteriores relacionadas con el tema de las publicaciones. Y esta orientación va a apuntar a uno de los asuntos que de manera recurrente se ha venido tocando, ¿no? En diferentes orientaciones anteriores, en colaboración también con colegas que están aquí también conectados. Estoy viendo ahí a la doctora Snejanka Penkova, que colabora estrechamente, en este caso, en el recinto, para apoyar todo el trabajo que llevan a cabo, el esfuerzo que llevan a cabo las personas que tienen responsabilidad con las publicaciones, con las revistas académicas que se editan en el recinto. Em, Además, todo este esfuerzo está respaldado por la coordinación que se hace desde aquí. Se hacía anteriormente desde la Escuela Graduada de Ciencia y Tecnología de la Información. Se continúa haciendo desde el marco de la Facultad de Comunicación e Información, que fruto de la unión de las dos escuelas. La coordinación que se hace con el sistema regional, con la TINDEX, precisamente porque desde hace ya años, pues el esfuerzo para publicar las revistas, para editar y mantener las revistas en el sistema, no solamente en Río Piedra, también en todo el sistema UPR y por extensión en muchas instituciones fuera del sistema UPR, pues se toma como primera referencia las características de calidad editorial que establece la TINDEX, que luego se replican, si acaso de manera más compleja y extensa, en otros muchos servicios de indicación y resumen, tanto a nivel regional como a nivel global. Y esto lo menciono porque aquellos de ustedes que han estado vinculados o están vinculados al mantenimiento de una revista académica, ya sea impresa o electrónica, saben que en determinado momento pues hay que enfrentar las características, los criterios que tienen los diferentes servicios de indicación y resumen alrededor del mundo para incorporar las publicaciones, lo cual es un, una necesidad por cuanto la visibilidad del aprovechamiento de los resultados de investigación que se publican en las revistas no sería posible sin esta inclusión en los servicios de indicación y resumen, que son los que permiten que los contenidos sean luego encontrados, recuperados y utilizados. Entonces, este punto yo voy a compartir aquí en mi pantalla. Pues me dicen si se ve correctamente. Se ve correctamente mi pantalla, ¿verdad? Sí, se está viendo, doctor. Vale. Recuerden que me pueden interrumpir, ¿eh? De viva voz, no tienen que... Yo sé que la colega del CEA está pendiente del chat y así levantan la mano porque yo no lo estoy mirando, pero también de viva voz me pueden interrumpir. Les decía que tomo como referencia para el asunto que vamos a discutir las características que incorporan los servicios de indicación de resumen. Y traigo la Tindex porque ha sido la primera referencia que hemos tomado en cuenta en las orientaciones anteriores y por las cuales generalmente aquellas publicaciones que se acogen al cumplimiento de estas características, porque eso al final depende de de las decisiones que se tomen por las juntas editoras, ¿no? No es compulsorio. En este caso, adoptar los criterios de calidad editorial ni de la TINDEX ni de ningún otro sistema de indicación de resumen. Pero a mi juicio, sí eh, debe ser algo que las juntas editoras se pongan como una meta, ¿no? Y en el caso de la TINDEX,
incorpora todo son 38 criterios, y desde el año 2018 hay 8 de esos criterios en particular, que son estos que están agrupados bajo características de revistas en línea, que han venido a poner un reto mayor para las juntas editoras. ¿Por qué? Porque independientemente de la experiencia que se haya acumulado con el trabajo que se hace con las publicaciones eh, en versión impresa, el trabajo en el medio electrónico, y esto pues no hay que explicar, ¿no? El protagonismo, la importancia que tiene hoy día el medio electrónico para el trabajo, bueno, en la cotidianidad, pero en particular en el trabajo que se hace en el ámbito académico, pues sobran los argumentos, ¿no? Para demostrarlo. Pero la incorporación de estos criterios al ámbito del mantenimiento de las publicaciones académicas ha traído nueva presión a las juntas editoras, por cuanto hay una serie de nuevos criterios que se han incorporado, que suponen nuevos conocimientos, nuevas destrezas, nuevas maneras de abordar el tratamiento de la información, la organización de la información. Pues cuando se está trabajando con una revista, eh, se está haciendo un trabajo de organización de la información. Y aquí me pongo un poco desde la perspectiva de mi campo profesional, de la ciencia de la información documental. Y estos criterios, además, en el caso de la TINDEX, eh, para para evaluar las publicaciones en cuanto al cumplimiento que hacen de estos 38 criterios de calidad editorial. Desde el 2018, el sistema decidió no aplicarlos, o sea, no evaluar revistas que se mantuvieran únicamente en versión impresa. Esa decisión, que no ha estado exenta de polémica, se tomó, ¿no? Por consenso en la región, precisamente por el protagonismo y la pujanza de las versiones electrónicas, por todas las ventajas indiscutibles que tiene para la visibilidad y el uso de los contenidos de la publicación, el que esté, independientemente de que mantenga una versión en papel, de que tenga también una versión electrónica. Y la versión electrónica de la revista no es únicamente hacer un PDF y ponerlo en un website, ¿no? Para que las personas lo encuentren y lo descarguen. O ponerlo en alguna plataforma como Issuu, por ejemplo, solamente para que haya un acceso a ese documento que está en un formato electrónico, pero no cumple con los criterios propios de lo que por consenso la comunidad académica a nivel internacional ha llegado a decidir de qué es una revista en versión electrónica. O sea, si ustedes revisan, muchos de ustedes han revisado ya y han utilizado no solamente los criterios de la TINDEX, sino también los que se utilizan en otros servicios de indicación y resumen. Por ejemplo, el directorio de revistas de acceso abierto, el sistema regional también en Redalí, o los sistemas de evaluación eh, de publicaciones de los grandes proveedores de información, como pueden ser la Web of Science o el portal PubMed o Scopus, por solamente mencionar algunos de los más conocidos, pues saben que estos criterios están incorporados a la práctica cotidiana. Y si algún editor y su junta editora está interesado en que sus publicaciones sean incorporadas a estos servicios, pues necesariamente tiene que eh, discutir y atender a lo que los criterios de calidad editorial piden. Y eso, insisto, no no está exento de polémica, ¿no? En cuanto a lo que establece cada uno de los criterios de calidad editorial. Pero
enfocándonos en solamente los que se elaboraron o se reelaboraron para la nueva versión del catálogo que la TINDE llama catálogo 2.0. Estos 8 que están agrupados como características de revistas en línea. Uno de ellos en particular se relaciona estrechamente con lo que vamos a ver hoy. Y es el criterio 32, el que apunta a uso de diferentes formatos de edición. Porque uno de esos formatos de edición que ha ido ganando además en importancia es precisamente XML, el metalenguaje extensible y además asociado con un estándar. Primero fue un estándar de facto, luego se convirtió en un estándar debidamente reconocido para describir, representar información de carácter científico-técnico en el ámbito académico, que es YATS. Entonces, en ese sentido, voy a cambiar aquí a mi presentación. Vale, yo les propongo estos objetivos. Voy a necesariamente voy a cubrir esto de una manera lo más abarcadora posible, dando los elementos que a mi juicio son los fundamentales para comprender por qué hay que apuntar a lograr trabajar con XML primero como un formato de salida de los contenidos de la publicación en versión electrónica, y luego con XML JATS, que es incorporando el estándar. Por eso voy a explicar primero las características del estándar, haciendo una breve nota de contexto en el marco de la organización de la información y también de qué es XML en particular. Y luego voy a discutir las utilidades, ¿no? ¿Por qué es importante hacer esto? En el marco de la ciencia de la información documental, desde hace ya décadas, desde finales del siglo pasado, hay una discusión que ha ido creciendo respecto a la importancia y a los cambios necesarios en la manera en que se organiza la información en el medio electrónico. La organización de la información en su acepción más abarcadora, todo el tratamiento que se hace con los recursos de información para que puedan eh, para que puedan estar verdaderamente a disposición de aquellos que lo necesiten en el marco mayor de la web. Y eso es una situación, no le quiero llamar problema, que ha ido aumentando con el tiempo en la medida que ha habido mucha más información disponible en el medio electrónico y también por el cambio del comportamiento informativo que todos nosotros como usuarios de la información pues hemos experimentado, sobre todo en las últimas 2 décadas, en la medida que se ha hecho más, hemos avanzado más en el marco de lo que se ha dado a llamar la cultura digital. Y traje esta cita de Berners-Lee, que es ya bastante antigua en el marco de el tiempo acelerado que marca la cultura digital, porque francamente esta cita es de apenas 25 años, pero eh, no necesariamente lo tenemos que ver con mucho tiempo, ¿no? Sin embargo, ya parece muy lejano en el tiempo, pero desde aquel momento en que, desde los años 90, con todo el arranque y el acelerado, la acelerada implantación de la web y todo lo que eso supuso, Berners-Lee, que fue un pionero en este sentido, argumentaba que desde ese momento todo el trabajo de organización con la información había que hacerlo no solamente pensando en el lector humano, ¿ok? Sino también en el lector máquina. Y por lo tanto, a partir de ahí, todo cambiaba, ¿no? Y se añadía un nivel de complejidad, porque había que pensar que cuando estábamos creando un producto de información, cuando estábamos describiendo ese producto de información,
no lo hacíamos únicamente para un ser humano, sino también que lo hacíamos para una máquina que trabajaba con algoritmos y que por lo tanto de la comprensión que tuviera, de la posibilidad de leer que tuviera esa máquina mejor, de la manera en que nosotros describíamos un recurso de información, iba a depender la disponibilidad y el uso del mismo. Por eso aquí, fíjense cómo en la cita él utiliza indistintamente los términos de recurso, documento y objeto. ¿Sí? Y eso sigue estando vigente en la actualidad. Y luego hacía énfasis en lo importante cuando dice que la frase legible por máquina era un concepto fundamental, porque estábamos hablando de información que el software, los algoritmos podían o tenían que poder manejar para facilitar entonces el aprovechamiento de la información. Y eso era un elemento verdaderamente revolucionario, ¿no? Y hasta la fecha no ha hecho otra cosa que aumentar en complejidad e inevitablemente hemos tenido que avanzar en ese sentido. En el ámbito eh, bibliotecológico, por ejemplo, la discusión está muy bien, he traído también estas citas, ¿no? La discusión está por ahí, en el sentido, me dice, en la medida, la importancia que ha ido ganando la necesidad de hacer una descripción cada vez más rica del documento, una representación cada vez más rica de la información que se pone a disponibilidad de los usuarios en el ámbito electrónico, con este objetivo, con el objetivo de mejorar cada vez más las posibilidades de encontrar, de descubrir, fíjense cómo le llama aquí, los objetos de información. ¿M? Y ese encontrar y descubrir supone no solamente una correcta identificación de los recursos, sino también de las relaciones entre los recursos, ¿sí? Entre esos objetos. Y para eso, la asignación de metadatos y la codificación adecuada es imprescindible. Las consecuencias de no hacerlo, lo menciona también aquí en la cita, es que esos objetos, eh, independientemente, como pone aquí, que esté incorporado, que esté en formato electrónico. Por eso les comentaba ahorita que no es solamente poner un documento PDF en una web, pues independientemente de que esté en formato electrónico, si no está debidamente descrito, representado, con este criterio de enriquecimiento de la utilización de los metadatos y correctamente codificado además, con un lenguaje que la máquina comprenda y pueda utilizar para intercambiar, para leer de diferentes contextos, ¿m? O sea, una lengua común, ¿sí? Y además sea todo lo relativamente sencilla posible y flexible, eh, que se pueda adecuar a las necesidades de información en diferentes contextos. Pues simplemente lo que se dificulta es el aprovechamiento de esa información, y tiene consecuencias para la satisfacción que tenemos como usuarios en la utilización de la misma. Y aquí es donde vienen los esfuerzos que se han hecho a lo largo del tiempo para lograr eh, eh, hacer eh, esta construcción en el ámbito electrónico y que las máquinas lo puedan entender. Y lo primero es este lenguaje eh, extensible, lenguaje de marcado extensible. Extensible por la flexibilidad para adecuarlo a diferentes contextos. Esta es una definición de manual también. XML es un estándar abierto. Estándar abierto quiere decir
que puede ser modificado, y adecuado a las necesidades que tenga el usuario. No es propietario, o sea, no se necesita una licencia para utilizarlo. Y su finalidad es codificar, describir datos estructurados para facilitar esa organización, el compartir, reutilizar y conservar eh, la información en el marco electrónico. Pero además se le considera un metalenguaje porque a partir de las especificaciones básicas se pueden crear versiones con lenguajes adaptados a las necesidades propias en diferentes contextos y diferentes tipos de información. Una breve nota, aunque es muy interesante ver cómo se ha desarrollado esto a lo largo del tiempo, pero una breve nota de carácter histórico es cómo podemos rastrear el origen de estos esfuerzos por crear eh, una codificación que permita a las máquinas interactuar entre ellas de los años 60. Claro, estábamos en el periodo inmediatamente de posguerra, en el cual, sobre todo a partir de finales de los 50, pero sobre todo en los 60, cobra auge ya la aplicación de la tecnología computacional al trabajo con la información. Y se puede ver en la década de los 60 la creación por parte de IBM de este lenguaje de marcado generalizado. Fue el lenguaje de marcado generalizado, luego convertido en estándar hacia la década de los 80, que a partir del cual se crea el lenguaje de marcado hipertextual, el HTML. El HTML desde los 90 hasta la actualidad, no hay que explicar la importancia que ha tenido para la creación, para el diseño de información electrónica y las posibilidades eh, tremendas que nos ha brindado para la representación de los recursos de información y para construir todo el ámbito de la web, y cómo ha cambiado también, cómo el lenguaje de marcado hipertextual cambió la experiencia como usuario. Incluso cambió la manera de leer, o sea, trajo una nueva manera de leer en línea, con estas posibilidades de seguir vínculos que explicitaban o explicitan las relaciones que se establecen entre los recursos de información. Y cómo esto, por una parte, enriquece la experiencia de la lectura en ese medio, y a la vez trae eh, cambios significativos en las prácticas de la lectura que nos han acompañado hasta la fecha. Y esto es todo un espacio en el cual no voy a entrar, pero que eh, ha provocado y todavía se puede encontrar en la literatura discusiones acaloradas sobre cómo el medio electrónico ha cambiado para siempre la práctica de la lectura y las consecuencias que eso tiene para el aprendizaje. Toma en cuenta que la lectura, pues claramente, ha sido siempre una manera de apropiar conocimiento. Y una cosa ha sido la lectura en el marco de la cultura impresa, y todos somos fruto de la cultura impresa. Tal vez solamente los muy jóvenes pueden decir que tal vez le va quedando un poco lejos, pero seguimos siendo fruto de la cultura impresa. Y la cultura impresa nos enseñó a escribir y a leer de una manera. Y el medio electrónico lo ha cambiado y lo sigue cambiando de manera acelerada. Y eso es eh, eh, polémico, ¿no? Y abona la discusión. Y luego, en los años 90, la Web Consortium pues, consideró elaborar una
un lenguaje que aprovechara la flexibilidad que tenía la propuesta original a partir de la cual se había trabajado el lenguaje de marcado hipertextual, pero también la aceptación que tenía el HTML. Y se crea a finales de esa década la primera versión del lenguaje extensible. Extensible, como les decía, porque permite crear lenguajes derivados. El usuario tiene libertad total para crear etiquetas propias, adecuadas a sus necesidades de información, a las necesidades de manejo de información, a las prácticas para nombrar las cosas en su área. Hay prácticamente, por eso puse aquí esquemas XML para cualquier contexto. Ahora mostraré algunos pocos ejemplos, pero aquí había una diferencia importante. A diferencia del HTML, el XML el objetivo fue principalmente hacer marcado estructural y semántico. O sea, cuál era la estructura de ese objeto, de ese documento, y cuál era el significado que tenían sus partes. Por lo tanto, se enfoca en el contenido, ¿no? En el significado del metadato y no en la presentación o en la apariencia que tiene. Eh, Aquí puse en la nota de que se puede trabajar apariencia con los documentos utilizando XML, utilizando simplemente pues, la versión de las hojas de estilo adecuadas al caso de este tipo de lenguaje. Uno puede ver esta diferencia, ¿no? De cuando se refiere a la apariencia, cuando se refiere al contenido y las consecuencias que esto tiene. El ejemplo aquí a la izquierda en la pantalla es el marcado que se hace con HTML, ¿no? Uno puede ver, digamos, si yo tomo aquí, voy a utilizar eh, la herramienta de la Web School. Si yo, perdón, estoy buscando aquí tengo aquí, por ejemplo, este documento. Bueno, voy a usar este primero, el que tenía aquí. Esta codificación, pues muy básico, está HTML. ¿eh? Ese es el marcado. Para un humano no hay problema cuando está una oración, ¿no? Además, supongamos que aquí dijera el banco del parque está roto, ¿correcto? Esa oración estuviera aquí, pero para un humano no sería ningún problema leer, ¿no? El banco del parque está roto, correcto, ya sabe a qué se refiere eso. No, para una máquina que lo que está leyendo es esto, ¿no? Lo que ve es una etiqueta de apertura, una de cierre, un atributo de la etiqueta, un valor del atributo. Cuando lo va a interpretar, aquí le puse un poco más puse letra, el tamaño de la letra. Cuando lo va a interpretar la máquina, lo que interpreta es que es un encabezado, H1, alineado a la izquierda, left, con tipo de fuente sans serif, de tamaño 22 y color rojo, en negrita e itálica, cuyo contenido es banco. Pero la máquina no tiene ni idea de si eso es un banco del parque o de un banco de una institución financiera o un banco de peces en el mar, ¿no? Porque lo que está marcando aquí es la apariencia, no el significado. Se lo podemos ver, por ejemplo, si lo aplicamos a una publicación. Aquí ocurre algo similar. Déjame ver si lo tengo aquí. Ocurre algo similar. Puedo tener aquí, para el humano que lee esto,
pues no hay problema. Este es el editorial, yo soy el autor y este es el contenido, ¿no? Pero la máquina lee esto que está aquí. Y aquí lo que pone es editorial, pues la máquina lee editorial, no sabe qué es eso, porque no lo dice. Aquí lo que pone es otra vez que es H1, que este es el font size, que está alineado al centro. Aquí todo lo que pone autor Carlos Suárez está dentro de esto. Para la máquina esto no es nada. Lo que lee son las etiquetas. Y esto es un párrafo, nada más. El XML lo que propone es enfocarse en el significado. Y por eso el etiquetado cambia. Y entonces, pues, ahora sí, ahora la máquina llega aquí y lo primero que lee es que lo que viene después de esta etiqueta autor es el nombre. Esto es un nombre. Esta es una afiliación institucional. Pero por lo tanto, esta etiqueta de autor encierra el nombre del autor y la afiliación institucional. Y la máquina lo entiende. Lo entiende porque está utilizando el estándar. ¿Eh? Y esto es el contenido del editorial. ¿Eh? Y esta es la diferencia eh, más importante desde el punto de vista de la organización de la información. Se está haciendo una representación que no apunta a la manera en que se ve, o sea, a la apariencia, sino que apunta directamente a la estructura. Porque fíjense que aquí también hay una estructura, ¿no? De qué va primero y qué va después, y al significado de la información, del contenido que aparece, del metadato en este caso. Y si esto lo entiende, se establece como una norma, si yo marco mi información así y usted está de acuerdo y la marca también así, luego nuestros sistemas pueden intercambiar esa información sin ningún problema, porque el etiquetado que estamos utilizando es el mismo, ¿no? Estamos utilizando un mismo esquema de punto de partida. Y eso es muy importante que se tome en consideración. Hay esquemas para diferentes contextos, como les decía, aquí solamente he puesto algunos. Por ejemplo, hay uno para química, los esquemas, ¿no? Puedo descargar, puedo ver el esquema, y puedo ver todo el etiquetado al cual se ha llegado por consenso en ese campo disciplinar. Las etiquetas las han creado de acuerdo a la discusión que han tenido en el marco de esa disciplina y a sus necesidades y han creado su etiquetado, ¿no? En el campo de las matemáticas también, todo, ¿no? Aquí se puede ver los consensos a los que se ha llegado, las etiquetas propiamente dicho que se utilizan. En el caso de las ciencias de la salud, igual. De hecho, JATS tuvo su origen en el esfuerzo en el campo de la ciencia de la salud para el mercado de información específica en ese campo, ¿no? Y específicamente para el caso de eh, estructura semántica y metadatos para contenido digital científico, tenemos el Journal Article Tag Suite, ¿no? Este es el ensayo original, como les dije, en el campo de la ciencia de la salud. Desde aquí podemos acceder a toda la documentación necesaria para el desarrollo de las publicaciones, para trabajar establece el estándar, sus convenciones y poder eh, describir y utilizar cada elemento con sus atributos para codificar y representar la información que nos interesa. A ver, todo el etiquetado, que luego vamos a ver reflejado cuando se construyan los documentos. Esto además se trabaja, los ficheros, son ficheros texto, se pueden trabajar con cualquier editor de texto.
Además, en el caso de YATS, se convirtió en un estándar y pueden ver incorporado debidamente, ¿no? Y con la versión 1.3, que es la más actual de 2021, asociado a su vez luego con estándares también para el manejo de información en el ámbito de la web. Eh, Todo lo que sigue, o gran parte de lo que sigue, lo he tomado de un breve artículo, pero muy ilustra muy bien y me sirve muy bien para el objetivo de la orientación, de Débora Lapierre. Débora Lapierre es una de las personas que participó en la creación de YATS y ha estado muy involucrada desde esa fecha hasta acá. YATS es de 2003, 2002, 2003. Y ella fue una de las fundadoras, una de las personas que estuvo en el grupo de trabajo original que creó YATS. Y este artículo, muy breve, es una introducción a YATS donde se hace énfasis en qué es, un poco su alcance y sobre todo la utilidad que tiene. La he citado textualmente. eh, Primero, porque ella hace énfasis en que el estándar se concibió para el marcado de estructura y significado del artículo científico, del artículo publicado en una revista académica. Y por lo tanto especifica que el estándar no se concibió ni para trabajar con el contenido de libros, como pone aquí, ni de patentes, ni de ningún otro tipo de documento, solamente para el artículo científico. Ella cuenta que para el proceso para llegar al establecimiento del estándar llevó un esfuerzo mayor para revisar las prácticas que se llevaban a cabo en las publicaciones académicas, ¿no? Para determinar qué era lo común que compartían eh, eh, muchas juntas editoras, eh, muchas instituciones que publicaban revistas en el ámbito académico, qué era lo común que compartían, para tratar de ser un estándar que fuera lo más aprovechable posible por todas las necesidades en ese ámbito. Eh, en principio, ella señala que fue utilizado sobre todo en el campo de las llamadas ciencias duras, incluida la ciencia de la ciencia de la salud, pero que en la actualidad eh, ya pues se usa en ámbitos, en otros ámbitos fuera de estas ciencias, en las humanidades, en el ámbito de las ciencias sociales, precisamente por la ventaja que tiene el estándar combinado con el esquema XML para lograr esta comunicación con las máquinas. Está ampliamente aceptado a nivel global. eh, Se ha incorporado como un requisito para la actualización de la información en servicios en todo el mundo. PubMed, por ejemplo, quienes trabajan en el ámbito de la ciencia de la salud saben que si usted tiene una revista incluida en PubMed, para mantener la actualización, usted tiene que darle la información ya organizada, codificada con el estándar YATS, que usted lo puede ver aquí. Y en las opciones que establece eh, el sistema, ya da las orientaciones para que, mm, fíjense cómo dice que los depósitos tienen que hacerse full text XML, ¿no? No puede hacerlo de otra manera. Redalic
también incorporó esta exigencia para las revistas que están incluidas en el sistema. Quiero recordar también desde 2018, 2019. Precisamente por eso, Redalic es uno de los recursos que luego puse al final recomendado, porque Redalic brinda a los editores que tienen revistas con ellos, que han logrado que sus revistas sean incluidas en su sistema, le brinda muchas herramientas. Una de las herramientas específicas preparadas que es Marcali, eh, para, para trabajar con XML JATS. Pero Redalic, en el website de Redalic hay mucha información disponible en forma de tutoriales, de artículos cortos, de ejemplos concretos para profundizar en el conocimiento y la práctica de este asunto. También, por ejemplo, la Biblioteca del Congreso, instituciones en todos los países utilizan aquí. Fíjense cómo en las recomendaciones de la Biblioteca del Congreso para la conservación de información en formato electrónico, esto que llama el Sustainability of Digital Formats. Hay recomendaciones concretas para la adecuación. Aquí, déjenme ampliar un poco aquí para que vean cómo ellos lo describen, que desde las primeras descripciones se hicieron en 2003 utilizando HTML, pero luego se comenzó a pasar a XML a finales de 2007, y ya en 2012 todo estaba convertido a XML. ¿Sí? Y a partir de ese momento, pues todo se trabaja también, o se orienta a que se trabaje con ese formato, precisamente para garantizar esa eh, conservación de la información en formato electrónico a largo plazo. Y además, muchos participantes en el ámbito de la industria editorial han adoptado YATS y han creado herramientas para convertir desde YATS y hacia YATS. ¿Sí? Y en este sentido, fíjense cómo aquí la autora menciona, ¿no?, que se han creado herramientas de diferentes tipos para si usted prepara la información desde un comienzo en XML JATS, luego a partir de ese fichero master, que es fácilmente manipulable, adaptable, actualizable, usted puede generar otros formatos de acuerdo a las necesidades que tenga el usuario para el cual usted trabaja, eh, o las exigencias que tenga por parte de determinados servicios de indicación de resumen. Esta es una ventaja, por ejemplo, que se ve muy bien cómo Redalic lo ha explotado, porque Redalic estimula a los editores a que utilicen Marcalic para que preparen el documento XML, y de ese documento XML se derivan las versiones HTML y POP o PDF. Yo aquí le voy a hacer una breve demostración muy sencilla, porque eh, eh, necesariamente para, eh, por ejemplo, tener una versión completa de un artículo marcado en XML JATS con eh, todas las citas en el texto, todas las referencias, eh, las imágenes, ya sean figuras, tablas, gráficos, eh, más todos los metadatos de enriquecimiento que se quieran poner. Ahora veremos aquí ejemplos de esto. Pues es laborioso. No hay, eh, que quede claro eso, no hay una manera fácil de hacer esto. Hay muchas herramientas disponibles que se pueden aprovechar, combinar unas con otras. Quienes utilizan
Open Journal System hay un conjunto de plugins que se pueden instalar en el sistema para facilitar la creación a partir de los envíos que hagan los autores en un fichero Word para facilitar la creación de manera automática en el sistema de versiones XML JATS en el propio sistema. Pero necesariamente va a ser imprescindible la intervención del editor o su grupo de trabajo para, para atender ese fichero y antes de ponerlo a disposición de otros, ajustarlo. En el sistema OPR, en mi opinión, por lo que conozco, quien más ha trabajado y ha avanzado en ese asunto es el colega Juan Luis Martínez, que es el editor de la revista de la Facultad de Educación. En algún momento, eh, él seguramente estará en disposición de compartir con todos nosotros su experiencia en ese sentido, su experiencia práctica, que a mí me consta que es ya extensa y ha probado y utilizado muchas de las herramientas disponibles. Y como le decía, hay bastantes herramientas que se han hecho, eh, pero que supone, pues eso, un esfuerzo, es laborioso para trabajar con las mismas. Pero yo les voy a mostrar unos ejemplos de las posibilidades que en este sentido de la diversificación de formatos tiene el trabajar directamente con XML JATS y luego la conversión. Voy a utilizar un sistema en línea, algo muy sencillo que muestra ejemplos de cómo se puede hacer esto. Y voy a utilizar ficheros que he tomado, algunos del caso, lo he tomado directamente de la revista de educación y otros ejemplos directamente de la web, de otras partes de la web, para demostrarte. Aquí lo que voy a hacer es tomar un fichero, bueno, primero les voy a mostrar el fichero marcado con JATS y luego lo voy a convertir a HTML y después a otros formatos. Y les puedo mostrar aquí, déjenme buscarlo. Por ejemplo, este fichero que está aquí, que es el de educación, voy a usar este, que primero es más corto, después voy a usar el de la revista de educación. Este que está aquí es un fichero marcado eh, con HTML JATS, no sé si lo ven ahí. Este es el etiquetado, esta es la estructura básica de un fichero XML JATS con las etiquetas que establece el estándar que se deben utilizar. Luego les explicaré cuál es la estructura básica. Y como ven, lo he abierto con el Notepad+. ¿No? Es un editor de texto y aquí puedo hacer las modificaciones que quiera, puedo incluir nuevo, nuevo contenido utilizando las etiquetas correspondientes, ¿no? Directamente lo edito aquí, no necesito nada más para hacer, pero es laborioso. Sobre todo, tomen en cuenta, este es un fichero corto, tomen en cuenta, por ejemplo, como les decía aquí, este es el ejemplo del documento de educación, es mucho más extenso, ¿no? Y aquí tengo que ponerlo todo. Todo el contenido del artículo con no solamente el texto, sino también las figuras, las citas en el texto, las referencias, los enlaces, todas estas cosas debo codificarlo de manera adecuada. Entonces, primero voy a usar eh, voy a usar este JATS para convertirlo a HTML. Voy a sacar este fichero, lo voy a poner aquí en la carpeta que tengo de trabajo. Y lo voy a abrir aquí. ¿Ven? Aquel fichero JATS lo he traído aquí. Este es muy sencillo, pero fíjense que me ha respetado lo básico, ¿no?
Luego aquí, esto puede ser mejorable. Luego este mismo fichero, yo puedo abrirlo con el mismo procesador de texto. Aquí tiene el fichero HTML, ¿no? Con todos los estilos incorporados y la estructura básica. Esto es un ejemplo muy sencillo, pero sirve para mostrar cómo del XML JAX original yo puedo luego generar, compilar los otros formatos. También lo podría hacer, por ejemplo, lo voy a hacer ahora con el de educación. Eh, Este, another file, voy a buscar aquí el de educación para que vean. Aquí está el de educación. Lo voy a guardar aquí. ¿Ven? Fíjense cómo respeta una estructura básica, incluyendo, por ejemplo, las citas textuales. Las respeto igual. Coloco, incluyo la imagen. Muy básico, ¿no? Pero demuestra cómo lo puedo trabajar. En la medida que vaya eh, incorporando herramientas, puedo ir ajustando esta manera de trabajar. También lo puedo hacer formato iPod, por ejemplo. Puedo cambiar aquí de JAX a iPod. Lo voy a hacer nuevamente con el de educación. Bueno, tengo aquí, voy a usar este de empresa, creo que este era de foro empresarial. Lo voy a guardar aquí como iPod. Y luego yo tengo por aquí eh, abierto, perdón, un lector de iPod. Déjame ver si tenía aquí este aquí. Y puedo abrir de aquí. ¿Ven? Fíjense cómo me respetó los enlaces. Las tablas en este caso no. Pues un ejemplo muy sencillo, ¿no? Pero los enlaces de las citas en el texto y todos los enlaces, estos son vínculos, estos son relaciones entre objetos, entre recursos de información. Y a esto es lo que se refería Berners-Lee cuando hablaba de establecer no solamente la descripción del recurso, sino también las relaciones del recurso con otros recursos. Porque claramente si yo sigo el DOI, llego al otro recurso, ¿no? Que está citando el trabajo. Y así lo puedo hacer eh, con, con diferentes formatos. No lo voy a hacer con el PDF porque me faltan plugins para hacerlo con el documento PDF. Pero podría hacerse también. En el caso, por ejemplo, de las revistas que están incluidas en Redalic, desde Marcalic, se puede hacer directamente porque ellos han creado una aplicación propia para hacer este trabajo. Eh, lo destacable aquí es que cuando usted parte de trabajar directamente con XML JAX, lo primero que usted crea es eso y no al revés, pues a partir de ahí puede generar todos los otros formatos. Por ejemplo, aquí pues, puedo generar HTML y puedo generar IPOP. Y de esa manera, eh, solamente tengo, si voy a hacer alguna modificación, que cambiar el XML JAX original. También aquí, si mal no recuerdo, se puede hacer
para Word, por ejemplo, si lo quisiera trabajar. Puedo hacerlo de esta manera igual. Bueno, y está el documento Word a partir del JATS original. Fíjense que la estructura la ha mantenido. Y no se hace al contrario. Fíjense que la práctica generalmente ha sido, pues claro, trabajar el PDF o trabajar el HTML. Aquí lo que se está planteando es, o sea, lo que se está estimulando es que los editores inviertan ese proceso, tomen el control eh, trabajando desde el principio, considerando que lo hacen no solamente para el lector humano, sino también para la máquina, con la ventaja de que están trabajando con eh, un esquema, un formato que no es propietario y además es relativamente sencillo de manipular, porque se puede hacer con un procesador de texto simple. Por lo tanto, ese es un elemento en la literatura, a veces lo encuentran así: create once, publish everywhere, ¿no? A partir del documento original. Fíjense que es invertir el proceso, ¿no? No que esté primero estas etapas y después esta, que es como muchas veces se está haciendo, sino primero esto y a partir de aquí generar todo esto, ¿no? Dependiendo del propósito, porque a partir del XML-JATS, yo puedo decir, bueno, pues yo lo que necesito es crear una versión para entregársela al lector en HTML. Puede ser simplemente porque las preferencias, los hábitos de ese lector así me lo piden, ¿no? Eh, y también entonces puedo decir, pues también quiero sacar una versión eh, que sea PDF, porque también es el formato portable, pues es mucho más, eh, puede ser más utilizable por parte de determinado sector de mi comunidad. O a lo mejor incluso lo podría sacar en PowerPoint eh, si quiero hacer una presentación con esos contenidos, ¿no? Una ventaja también es que le puedo dar cumplimiento a criterios como el 32 de la Tindex, que pide diversificación de formatos. Eh, pues yo puedo preparar el fichero JATS XML y saco además el PDF o saco el HTML o el EPUB y cumplo con la diversificación de formato, porque con que la revista ofrezca dos formatos es suficiente para cumplir con el criterio. Y fíjense que la idea no es cumplir con el criterio por un capricho. Esto lo que tiene detrás es una justificación de acuerdo a la visibilidad, la diversificación de formato aumenta la posibilidad de utilización de la información. Y si parto de tener la información en el formato que prefieren las máquinas para que sea intercambiable, recuperable, eh, rastreable, descubrible, ¿no? Si parto de ahí, estoy ganando un espacio importantísimo en el esfuerzo por la visibilidad del aprovechamiento de los resultados de investigación. Eh, las características que se mencionan, ¿no? Primero, fue pensado para garantizar sobre todo
el intercambio de información. Y fíjense que apuntaba siempre al ámbito de la información científico-técnica, a lograr poner información de manera colaborativa en una base de datos común, y también a garantizar la colaboración y el establecimiento de una comunidad que pudiera intercambiar herramientas y recursos para impulsar este desarrollo, ¿no? Y que no es otra cosa que mejorar la manera en que se organiza la información en el medio electrónico. Esta es la estructura básica que tiene cualquier fichero construido con XML-JAX y responde, como les comentaba hace un rato, a la discusión que tuvieron los creadores del estándar respecto a qué era lo básico que había que garantizar de acuerdo a las prácticas que tenían en los editores, ¿no? La manera de organizar, de estructurar la publicación. Entonces se llegó a la conclusión de que era esto, ¿no? Primero, una parte frontal, o primera, donde estaba la información básica de la revista y del artículo. La básica, fíjense como luego no solamente ponen título, autor, sino también los identificadores. Aquí se podría añadir la afiliación institucional, el identificador persistente a nivel institucional. El, eh, Hay diferentes, estoy pensando ahora en el que se llama Research Organization Identifier, similar al DOI, pero para instituciones. Todo eso lo puedo añadir en los metadatos que acompañan al trabajo. Luego viene lo que llaman el body, que es simplemente el cuerpo del artículo, las secciones, la figura, los gráficos, todo, las ecuaciones, si están incluidas en el texto, las citas, en particular las notas, y luego el back matter, que es el que incluye los apéndices, todos los que sean, y la referencia, la lista de referencias eh, bibliográficas que se han incluido en el trabajo. Aquí hay un ejemplo. En el caso, lo voy a abrir directamente aquí para que lo vean. Déjenme. Por ejemplo, que fue el de educación. Para aquí, en un selector. Y lo voy a poner aquí en un editor. Y si valida. Y luego le voy a decir que me lo ponga bonito. Y esta es la estructura. Fíjense, si yo cierro aquí, veo que la etiqueta que abre, la principal, dice artículo y cierra con artículo. Y en el medio está todo la estructura del editor. Voy abriendo y aquí veo el front, el body y el back. Esta es la estructura que mostraba yo aquí. ¿Ven? El front contiene los metadatos del artículo. Esto lo he tomado de Redalit. Título, revista en la que se publica, fecha, tipo de publicación, derechos. El body, que es el contenido principal, textual y gráfico. Las secciones, los párrafos, incluir las figuras, tablas, citas, etc. Y el back, que aquí se puede incluir todo lo que es apéndice y listado de referencias bibliográficas. Y aquí lo podemos ver desplegado, ¿no? Si veo aquí el front, se ve aquí el Journal ID, que es el ISSN. Fíjense cómo esto está añadido, ¿eh? El título propiamente dicho de la revista, la abreviatura del título. Esto es el ISSN POP de la revista. Fíjense que está aquí. Esto es el nombre del centro que la publica. Este es el país, el correo electrónico. ¿Ven? Todo esto
en el front. Todo el body es el más extenso. Aquí va todo, la introducción del cuerpo del artículo, incluyendo todas las citas textuales, las construcciones para que se vean las figuras, ¿no? Todo está aquí. Y luego está el back, perdón, está el back, ¿no? Aquí están las referencias, marcadas una por una. Esta es la estructura de este fichero. Yo puedo tenerlo como el fichero master, ¿no? Luego modificar, hacer modificaciones de diferentes tipos para de ahí generar entonces los otros formatos. He dejado para el final este punto que la propia autora llama cómo el estándar sirve para la codificación y descripción de metadatos para la búsqueda, la minería, la indagación profunda y la extracción. Y aquí se hace énfasis en esa riqueza de metadatos. Y siempre considerando el artículo, los diferentes componentes del artículo, los identificadores persistentes que lo permiten identificar de manera inequívoca. Aquí solamente el DOI y el Archive Number como ejemplo, pero los PubMed ID, por ejemplo, también. Por ejemplo, hay veces que el artículo está, por ejemplo, ustedes pueden ver artículos en Scopus que tienen el identificador propio de Scopus, pero también incorporan el identificador propio de PubMed. Porque claro, se convierte en una posibilidad, un camino a seguir para ver vínculos con otros documentos que están recogidos en PubMed y no necesariamente aparecen en Scopus. Es ese tipo de relaciones las que se apuntan a establecerse. Los identificadores para autores igual. Estos son de instituciones, el Ringgold también es, y el ISNI también son identificadores institucionales, identificadores persistentes, similares al DOI a nivel individual. Toda información que tiene que ver con fuentes de financiación, todo lo que tiene que ver con derecho también, em, toda la descripción que utiliza descriptores temáticos, palabras clave, encabezamientos de materia, con sus respectivos enlaces. Y nuevamente se hace énfasis en la importancia de explicitar las relaciones con sus respectivos enlaces, ya sea a taxonomías diferentes, por ejemplo, que pueden ayudar al descubrimiento o a la identificación de otros recursos. Toda la información que se puede incorporar, por ejemplo, de la fuente de financiación, de la investigación, eh, vínculos a otros recursos de forma de apéndices eh, que también se pueden incorporar y se pueden marcar dentro del estándar. Todo lo que tiene que ver con autores, con toda la flexibilidad que tiene, variantes del nombre, alternativas de identificación para instituciones y también para personas, eh, establecimiento de responsabilidades dentro de todo el proceso editorial. Por eso pone aquí posibilidad de vincular con la taxonomía eh, de credits. Ustedes saben que eh, credits utiliza para identificar correctamente qué hace cada autor. Entonces yo puedo, dentro del marcado que hago para un artículo, incluir también, el estándar es suficientemente flexible para incluir etiquetas que puedan marcar la aportación de cada autor. Eh, las afiliaciones institucionales, por supuesto, también. Fíjense cómo se puede añadir todos estos metadatos de una sola vez
el documento máster que se esté trabajando. Eh, y por supuesto, toda la información que tiene que ver con las referencias eh, que se han utilizado en el trabajo. Y por qué esto también es significativo? Porque luego facilita la recuperación de información directamente de las herramientas de búsqueda que toman en cuenta el estándar para hacerlo. En el caso de Crossref, les voy a mostrar la manera también en que lo hace eh, aquí. El buscador de Crossref, usted puede buscar aquí por título, nombre de autor, también puede incorporar un DOI, un identificador de autor de una institución, etcétera, ¿no? Eh, pero también, y esto es un buscador extraordinario porque eh, va a recuperar información de todo lo que tiene Crossref identificado de todas las fuentes que eh, registran información con Crossref. Pero lo que quería mostrar aquí es aquí el link reference. El link reference, si se trabaja XML JATS marcando las referencias también. Pues fíjense que el estándar no establece prácticamente nada que sea de obligado cumplimiento, salvo la estructura. Pues yo les mostré al principio un XML JAT muy sencillo, solamente tenía el título del autor y un párrafo. Pero usted puede enriquecerlo tremendamente. Claro, es laborioso. Pero aquí, si lo hace así, voy a mostrarles aquí, por ejemplo, se puede tomar cualquier referencia y puede comprobar si tiene DOI y si ha sido descrita con el estándar. Aquí yo pongo, por ejemplo, la, la referencia completa de este trabajo y me va a buscar si tiene algún DOI que esté registrado en la base de datos de Crossref. Y efectivamente me lo identifica aquí. Si yo sigo este enlace, he encontrado el trabajo directamente aquí. Sí. Fíjense por qué, insisto, es importante prestarle atención al estándar y a las posibilidades de representación completa, eh, rica, que tiene el recurso de información y de sus relaciones. Aquí simplemente había puesto, bueno, pues dos servicios que incorporan el requisito de XML JATS. Redalic es un recurso, a mi juicio, imprescindible, ¿no? Útil para dar seguimiento a este trabajo que se está haciendo en toda la región. ¿No? Aquí están los criterios eh, básicos de admisión que tiene el sistema. Y aquí está. Dice, si la revista no cuenta con dicho formato, podrá hacerse uso de la herramienta de marcación Margalic. Se ofrece capacitación personalizada en línea sin costo por parte de Redalic y deberá marcar todos sus contenidos a partir de 2018 para su incorporación en redalic.org. Esto supone un esfuerzo mayor, por eso decía al principio que independientemente de la experiencia que los editores tengan en el marco de la cultura impresa, esto es un conocimiento nuevo y supone unas destrezas a aprender nuevas. Y exige también colaboración, ¿no? La búsqueda de colaboración. Si el editor incorpora su revista aquí, pues tiene todo el apoyo, en este caso, de Redalic y además las herramientas que crea Redalic. Si el editor trabaja con un sistema como Open Journal System o Abarca, por ejemplo, que es el que se utiliza para Public Library of Science, también cuenta con herramientas desarrolladas por la comunidad de estas plataformas, porque al ser plataformas software libre de código abierto, pues tiene una comunidad muy amplia y dinámica. Claro, exige
mucho esfuerzo de aprender estas cosas, de hacerse partícipe de las comunidades de usuarios de estas herramientas, y eso es laborioso. No hay, por lo que decía al principio, no hay una manera fácil de hacer esto, ¿no? Voy cerrando con unas consideraciones finales. Eh, Primero, insistir en la tremenda herramienta que es esta combinación del estándar para el marcado de información de carácter científico-técnico y el lenguaje el extensible, el metalenguaje extensible XML. Porque, sobre todo por esto, porque atiende a la estructura y al significado, y está pensado para que las máquinas precisamente puedan leer esa información e intercambiarla. Es una, un estándar que garantiza o apoya muy bien la consistencia de la información, en el sentido de que mm, la modificación que se haga se puede trabajar específicamente en un documento matriz, y no hay que no hay que estarlo haciendo en todos los otros documentos. Como mismo se trabajaba con las hojas de estilo. Antes, cuando no estaban las hojas de estilo, cada documento tenía que llevar insertos sus propios estilos, ¿no? Luego, cuando las hojas de estilo controlan de manera centralizada la manera en que la apariencia de muchos documentos, solamente hay que modificar la hoja de estilo para cambiar esa apariencia. La interoperabilidad entre sistemas, porque se utiliza el mismo lenguaje. Y claramente, y estoy hablando en este caso ya no solo de XML, sino lo utilizo XML. Preparo mis documentos en XML y garantizo esa interoperabilidad. Ahora mismo, hace muy poco tiempo, la Tindex presentó su, déjeme ponerlo aquí, dentro del portal, el buscador de artículos. Esto no existía. Y el buscador de artículos fue posible precisamente porque los sistemas aprovecharon la interoperabilidad y leyeron directamente de muchos espacios que en el ámbito iberoamericano, o sea, lo que incluye España y Portugal, utilizan OpenJournal, y OpenJournal eh, se sustenta en XML, no en JATS directamente, porque OpenJournal no incluye eh, default el estándar, aunque sí tiene ya extensiones, plugins que permiten eh, sacar la información en JAT, si bien de manera incompleta. Eh, pero esto ahora aquí es posible porque precisamente se trabajó con XML. Los sistemas, las revistas utilizan XML. Entonces, si yo trabajo aquí, por ejemplo, bueno, un tema eh, cualquiera, ¿no? Por ejemplo, puedo hacer una recuperación. eh, de hecho, hay más de medio millón de artículos disponibles ahora a través de esta interfaz de búsqueda, ¿no? Y eso ha sido posible precisamente porque se garantiza la interoperabilidad de sistemas. Y luego, para la conservación y reutilización de la información, como han visto, eh, y sobre todo como lo han ido incorporando las instituciones como la Biblioteca del Congreso, las bibliotecas nacionales, en ese sentido, ¿no? En las recomendaciones que hacen para la conservación de información en formato electrónico. Y por último, insistir en que el estándar hace una extraordinaria contribución, en mi opinión, a trabajar de una manera completa y rica
la organización de la información mediante la creación y asignación de metadatos, precisamente porque apunta a una mayor precisión de los mismos, eh, más legible la indización que se hace de los artículos publicados en las revistas especializadas. Es más legible por las máquinas, más comprensible en el medio electrónico, y eso tiene consecuencias favorables para la visibilidad del aprovechamiento de los resultados de investigación, que es, o en mi opinión, debe ser uno de los objetivos principales que cuando se trabaja con una revista en el ámbito académico debemos perseguir. He dejado unos pocos recursos, luego cualquiera de ustedes que tenga interés, pues me puede contactar, y además a los colegas que están más directamente relacionados con este trabajo aquí en el sistema UPR y también en el ámbito regional, hay mucha actividad en el ámbito regional eh, sobre este asunto, porque además es un esfuerzo muy vinculado a todo, al- a garantizar el acceso abierto a la información. Y por lo menos en el ámbito, bueno, a nivel global, esto ha ido ganando en importancia, pero en el ámbito iberoamericano es de la mayor relevancia, por muchas razones, pero es de la mayor relevancia. Se le he dejado aquí algunos, bueno, la referencia de los trabajos que he utilizado y algunos enlaces directos a los sistemas, ¿no? Y nada más, estos son mis datos de contacto y pues bueno, cualquier pregunta que tengan, estoy a vuestra disposición. Yo sé que varias de las personas que están conectadas, pues no les es ajeno esto que he comentado, ¿no? Y probablemente tendrían mucho que decir de su propia experiencia y también eh, de los beneficios que ha tenido la adopción del estándar para trabajar con las publicaciones. Eh, pero les exhorto a que a partir de la presentación, que francamente es muy básico, pues exploren esta manera de trabajar. Fíjense esto que les comentaba, que es lo que propone, ha propuesto Redalic a sus editores, darle un vuelco a la manera en que se ha concebido hasta la fecha el proceso editorial, ¿no? Y comenzar con pensando en trabajar primero con un fichero fuente que esté preparado con el estándar de YATS. Y a partir de ahí entonces desarrollar todo lo demás. Redalic también ofrece cada cierto tiempo eh, cursos en línea sobre el tema de marcado en XML YATS. Así que estén pendientes para cualquier aviso en ese sentido. Por lo tanto, como les insisto, estoy a vuestra disposición. Cualquier asunto me pueden contactar y podemos discutir también. También en Teams hay un canal en el cual participan algunos de los editores de aquí del sistema. Participa el editor de la revista de Educación, la editora y su grupo de trabajo de Fórum Empresarial y otros colegas, eh, donde también a cada rato se discuten cosas o se comparten eh, herramientas, trabajos, dudas sobre cómo abordar este asunto. ¿Vale? Bueno, pues muchísimas gracias a todos. Este, Insisto agradecer al SEA que me ha permitido, me ha dado el espacio y también le dio el espacio a la doctora Pencova para la orientación que ofreció sobre Open Peer Review. Estos son temas que son actuales, ¿no? Para el tema, para el asunto del trabajo con las versiones electrónicas en revistas en el ámbito académico y que, en nuestra opinión, pues, eh,
También recuerden que como parte del esfuerzo que se hace como coordinación de la TINDEX, donde también colabora la doctora Pencova, es, es algo eh, que se nos pide, ¿no? A nivel regional. Y además les alerto de que, no sé si conocen que de muy reciente creación en Río Piedras de un seminario de editores académicos que está coordinado desde la Facultad de Estudios Generales en la cátedra UNESCO que hay allí. El profesor Carlos Roberto Gómez es quien está al frente de esa cátedra. Y es un espacio también para todos aquellos ustedes que tengan interés en discutir, que estén pendientes también a cualquier las actividades que se organizarán en el futuro desde allí. Doctora, Ah, aquí hay una pregunta en el chat que dice, es de dígame. Maritere Cardona, Sí, cómo podemos contactarlo de tener alguna consulta al trabajar una revista digital? por correo electrónico es la vía más rápida. Yo contesto muy rápido todos los correos electrónicos. Pues muchísimas gracias a todos y a todas.